Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar en este momento la exposición de la palabra y vamos a orar en esta hora, Señor. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que, oh Dios, tomes control, Señor, del ambiente, que permitas, Padre, de que la exposición de tu palabra sea dada conforme a tu propósito. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo y te pedimos, oh Dios, que pongas palabras en mi boca, palabras de sabiduría, que pueda, mi Dios, expresarles mejor la palabra, el contexto a mis hermanos y que ellos puedan quedar satisfechos, Señor, por la enseñanza administrada a través de tu Espíritu. Porque a través de la palabra, Señor, reconocemos que vamos a alcanzar la madurez que necesitamos. Que únicamente a través de la palabra podemos nosotros sobreabundar en gracia y en crecimiento espiritual. Por eso te pedimos, Señor amado, de que nos asistas y que bendigas a cada uno de mis hermanos que en esta tarde van a tomar un tiempo, mi Dios, para escuchar el consejo de tu palabra. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el tema de esta tarde es la fe viva en relación a nuestro hablar. Antes de entrar al estudio, quiero decirles esto. Ya vamos a terminar, bueno, no ya, pero vamos a terminar en unas semanas el estudio de la Carta de Santiago. Y me gustaría que nos enviaran unas dos palabritas para saber cuál ha sido el resultado en usted. Si estamos llenando el cometido de Dios en su vida, si estamos haciendo lo necesario o si tenemos que hacer más para llegar a su intelecto, para llegar a su corazón. Nos gustaría la opinión suya, no para vanagloriarnos, sino para saber si hay más que tenemos que esforzarnos para estudiar y encontrar más cosas. Nosotros estamos dispuestos. Si usted está dispuesto, nosotros estamos dispuestos para que usted se llene, sobreabunde de conocimiento de la palabra del Señor. Y la otra cosa, de que hace un tiempo yo estuve compartiendo la carta a los romanos. Al terminar la carta a Santiago, tengo planeado, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, compartir el estudio de romanos. Pero le digo, cuando lo compartí en la iglesia nos llevó 18 meses. Ahora que estoy profundizando más, estoy buscando los originales del griego, entonces toma más tiempo, o sea, de que nos va a llevar más tiempo. Pero si usted está dispuesto, nosotros estamos dispuestos para compartir con usted el estudio de Romanos. ¿Le parece? Bien, entonces, una de las cosas, amado hermano, de la enseñanza de hoy es de que es relevante para nuestra vida práctica. ¿Ok? Alguien dijo, el hábito no hace al monje, pero lo identifica, ¿verdad? Lo distingue. Bueno, entonces también el hablar nuestro como cristiano nos distingue quiénes somos y qué somos. Y de eso es lo que voy a hablar en esta tarde. Y Santiago, en esta parte, va a hablar de la necesidad que nuestro hablar, dice, sea moldeado a la ética de la palabra de Dios. Que nosotros como cristianos, nuestro hablar debe de moderarse, debe de acomodarse a la palabra del Señor. Vamos a ver el capítulo 3, versículos 3, 4 y 5. Voy a hablar de la segunda división del tema que hemos estado hablando, que ha sido la fe viva en relación con nuestro hablar. La semana pasada hablé acerca de la responsabilidad de enseñar,
Cuando Santiago dice, no os hagáis maestros muchos porque recibiréis mayor condenación, ¿verdad? También hablé cómo la palabra produce madurez al hablar. Lo tercero de esta noche es, la práctica de la fe viva enseña al creyente cómo controlar su lengua. ¿Ok? Acuérdense, estamos en el capítulo 3, versículo del 3 en adelante. Y algo que Santiago nos va a decir es que el ser humano por sí mismo no puede controlar su lengua, pero sí puede mediante la intervención del Espíritu Santo. Mediante la intervención del Espíritu Santo, todo hombre puede controlar su lengua, su manera de hablar. Así es que el versículo 3 dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Vea los ejemplos que va a poner Santiago. Y en el versículo 4 también va a dar otra metáfora. Lo primero, el freno y el caballo. Versículo 3. La segunda metáfora, un barco y un timón. Ahora, en esta sección, Santiago usa dos metáforas de la vida diaria para ilustrar la enseñanza de esta noche. Si se da cuenta, Santiago usa estas dos ilustraciones en base al versículo 2, que dice el versículo 2 de la semana pasada, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vea lo que dice. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo que está diciendo es que, de acuerdo a las dos metáforas, él dice la lengua al hablar evidencia el grado de control que la persona tiene de sí misma. O sea, que si una persona es desbocada para hablar, que aunque le amarren la lengua, suelta la sopa. ¿Ven? Y Santiago dice que entre más refrenamos nuestra lengua, estamos demostrando el control que sí tenemos en nuestra personalidad. O sea que conforme nosotros sujetamos la lengua, estamos mostrando quiénes somos, cuál es nuestra personalidad. O sea que si una persona no tiene control en sus palabras o en su manera de hablar, y déjeme decirle que esto abarca mucho. Esto abarca bastante. Cantidad de cosas, como el chisme, hablar de otras personas, maldecir a los demás, desearles lo malo, como usted tal vez habrá escuchado cuando dice, ojalá te aplaste un carro. Ojalá que te vaya mal. Pero Santiago dice, entre más problemas tenga con su boca una persona, solo demuestra que es un caballo sin freno o un barco que no tiene timón. Y esa persona no tiene control de sí misma. Proverbios capítulo 17, versículo 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Mas el capítulo 10 de Proverbios, versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí Santiago nos está diciendo que el que puede controlar su lengua, puede controlar su cuerpo. También dice Santiago que si nosotros no tenemos freno y somos descontrolados para hablar y dejamos que se nos suelte la boca, lo que evidenciamos es inmadurez y falta de control en nosotros mismos. Estoy en el versículo 3. Algo muy importante es que nosotros por nosotros mismos
no podemos obtener ese control que necesitamos. La Biblia enseña que por medio del Espíritu Santo sí podemos tener victoria sobre ello. Porque en la vida del cristiano hay una persona que desarrolla ese trabajo. Hay una persona. Pero nosotros debemos de sujetarnos a esa persona, que es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede controlar. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Santiago nos dice, antes sean controlados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, está diciendo, entre más llenos estemos del Espíritu Santo, más control tendremos en nuestra personalidad. Ahora, para que el Espíritu de Dios nos asista, nos ayude, tenemos que reconocer, amado hermano, que tenemos un problema de lengua. Confesando, y solamente así el Espíritu de Dios nos va a ayudar a retornar o a retomar la rienda del timón. Por sí mismo no lo va a hacer, porque usted y yo sabemos de que el Espíritu Santo nos respeta, nos da la opción. Usted y yo decidimos si queremos que el Espíritu Santo quite algo de nosotros que a Dios no le agrada. Y el Espíritu nos pregunta, comienza a trabajar, pero si usted le dice, no, déjame esa partecita ahí porque la quiero tener en mi vida, el Espíritu lo deja. No hace más cambios hasta que usted le confiesa y le dice, reconozco que tengo este problema, ayúdame, asísteme. Entonces el Espíritu de Dios entra en función. ¿Sabe? El creyente puede ser controlado de varias maneras. Es lo que Santiago nos enseña. Puede ser controlado por, vamos a decir así, su lengua puede ser controlada por la inseguridad, como las olas. Por la duda, puede ser controlada por la duda. Esta es una enseñanza práctica de Santiago, amados hermanos. Por lo que Santiago nos está enseñando cómo puede ser controlado su lengua. Recordemos, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos o de sus desgracias. También puede ser controlada por la duda. Santiago mismo nos dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que va sin dirección, se mueve de un lado a otro. Puede ser controlada por la duda. Pero la fe viva nos ayuda a que nosotros vivamos controlados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero aquí el énfasis es que más adelante vamos a enfocarnos en este punto, que ningún hombre ha podido domar la lengua. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Pero la lengua que está en nosotros no la podemos controlar. Ahora, Santiago está haciendo alusión a un hombre que no tiene el Espíritu de Dios, a un hombre que no es convertido. Porque recordemos cuando Pedro dice que el que quiera ver días buenos refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Allí Pedro se refiere al hombre espiritual, al hombre convertido, al hombre que tiene el Espíritu de Dios. Y se ve como que una controversia, como dijimos, hemos estado diciendo, que las escrituras de Santiago muestran como que está en contra de lo que Pablo está diciendo. Y ahora muestra como que está en contra de lo que Pedro dice, porque Santiago dice, ningún hombre es capaz de refrenar su lengua.
Pero al contrario, Pedro dice, si alguno quiere vivir días mejores, refrene su lengua. O sea que Pedro dice, sí se puede. Y Santiago dice, no. Pero recordemos, Santiago está hablando de inconversos, personas que no tienen el Espíritu de Dios. Pedro está haciendo alusión a convertidos, a creyentes en Cristo. ¿Okay? Entonces, de la misma manera, el control de su persona es proporcional al control que tenga su lengua. Ahora, después de este resumen, vamos ahora a Santiago. Pasa a hacer una comparación. El freno es pequeño, amados hermanos. A comparación del volumen de un caballo, el freno es pequeño. El timón de un barco es pequeño en comparación al volumen o longitud del barco. ¿Verdad? Dice el versículo 5, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Dijimos, es un pequeño timón que el que la gobierna puede determinar hacia dónde, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás o hacia adelante, pero la controla. Pero dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Wow. Los versículos del 5 al 8, Santiago le puso ganas para darnos un diagnóstico exactitivo en cuanto a la lengua. O sea, de que Santiago tomó tiempo para escribir con detalles todo lo que escribió. Y vea lo primero que encontramos. La lengua es jactanciosa, versículo 5. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree, hermano, que la lengua es jactanciosa? ¿Sí o no? ¿Alguna vez usted escuchó unos hombres ya con sus tragos, o cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, hacíamos alarde. Y cuando nos reuníamos en la esquina de la colonia, después de un día de trabajo, llegábamos y empezábamos a contar historias. Y uno decía, no saben lo que me pasó. Que vino un tipo y me retó. Y rapidito, ¡pum!, estaba en el suelo. Y luego sale el otro y le dice, esto es porque ustedes no han escuchado mi historia. A mí me salieron 3. Y a los 3 les di. Pero se le olvidó decir de que a los 3 les dio la espalda, porque no podía con ellos. La jactancia, amados hermanos, por eso Santiago dice, es jactanciosa, ¿verdad? O sea que la lengua se jacta de muchas cosas. Por ejemplo, por curiosidad o por lo que sea, cuando hay reuniones de pastores, ¿sabe lo primero que preguntan los pastores? Al que tienen al lado, a la derecha o a la izquierda. Hermano, siervo de Dios, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Es la primera pregunta. Porque ellos creen que dependiendo de la cantidad de miembros, así miden el éxito espiritual del pastor. Y hay una equivocación muy grande, porque éxito es cuando usted está cumpliendo con las asignaciones que le dieron. Ese es el éxito. El éxito no es la cantidad que llegue a su congregación. Ese no es el éxito.
Porque usted puede tener 500 cabezas ahí, pero ¿cuántas son convertidas? Por eso, de acuerdo al ministerio, amado hermano, no podemos nosotros pensar de que el éxito de un ministerio está y radica en la cantidad de personas que se sientan dentro de la congregación. ¿Verdad? Porque si Dios me llamó a mí, Dios me dio 10, póngale usted, me dio 10 para administrar, y otro tiene 5,000. Gloria a Dios. ¿A qué le dio 5,000? A mí me dio 10. A mí Dios me va a recompensar por la fidelidad, no por la cantidad. La fidelidad. Yo tengo 4 hoy. Estudio, preparo, me desvelo, escudriño, estudio, leo, escribo para 4, como si fuesen 300, y son 4. A mí Dios me va a recompensar por la fidelidad, por el esfuerzo, por el empeño, por la dedicación, no por la cantidad. Porque la Biblia dice, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Pero al que le dio 5 o al que le dio 2, le dijo lo mismo que le dijo al que le dio 5. ¿Se acuerdan de esa parábola? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Al que le dio 2 y al que le dio 5, le dijo lo mismo, le ofreció lo mismo. O sea, de que no es por el hecho de que usted tenga 4,000 personas dentro de la congregación, sino la fidelidad con la que usted está administrando lo que Dios le dio. Por eso Santiago dice, cómo la lengua se jacta, alardea. Simplemente veamos los incendios que ocasionan. Ya ven, vienen el verano. Allá en California, cuántas desgracias el fuego ocasiona. Y lo mismo pasa con la lengua. Porque es un chispazo. Cuando hay una persona que no tiene control de la lengua, destruye todo lo que se le pone por enfrente. Vea que las congregaciones no tienen problemas con los borrachitos, no tienen problemas con los drogadictos, pero sí tienen problemas con los chismosos. Ahí está el problema. Ahí radica el problema. No radica en aquel que anda afuera. Radica dentro de la iglesia. Los hermanos que no controlan, no pueden controlar su lengua y no la pueden controlar porque no le dan la potestad al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios tome control. Y es lo que Santiago dice. Es un miembro pequeño, pero cuánto daño hace. Lo tercero que Santiago dice de la lengua dice que la lengua contamina la personalidad. Versículo 6. Vea, la lengua es un fuego, un mundo. Dice es un fuego, no dice es como fuego. No, dice es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando dice la palabra, dice
la rueda de la creación está hablando que la influencia, amados hermanos, dura, es perpetua, toda la vida. En otras palabras, un joven que de joven le gustó el chisme, entrometerse en la vida de los demás, esa influencia la lleva a sus postreros años y sigue siendo igual. O sea, lo chismoso no se lo quita a menos que Dios haga la obra en él. Porque una lengua sin control es maligna. Es maligna. Versículo 7 dice: todo animal ha sido domado, menos la lengua, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero menos la lengua. Por eso Santiago puntualiza en el versículo 8 que ninguna persona puede domar la lengua, y eso es lo que les decía. Y vamos a recaer en este punto, ¿verdad? Cuando Santiago hace énfasis que ninguna persona puede domar la lengua. Pero Pedro dice que sí, ¿verdad? Pedro dice que sí. Santiago dice que no, pero ya di la explicación adelantada. Santiago se está refiriendo al inconverso. Pedro se está refiriendo al Hijo de Dios, al convertido, que sí puede, que si hay un cristiano en la congregación y le gusta el chisme, si permite que el Espíritu de Dios tome el control de su lengua, lo puede lograr. Puede dejar de hacerlo. Porque Pedro dice, sí se puede. Si era mal hablado, si era chismoso, puede cambiar por medio del Espíritu Santo. Entonces, para ver el control de alguien, no podemos nosotros decir porque canta, porque predica, porque da clases de escuela dominical. No, sino tenemos que ver cuánto domina él, su mente, su lengua, cuánto control tiene él de sí mismo. Y una cosa, ¿sabe que una cosa que ayuda mucho para refrenar la lengua es el ayuno? ¿Sabe por qué? Porque si usted le quita el control del derecho que tiene de comer, controla la lengua. Porque cuando no, en el tiempo de ayuno, usted no come, la lengua está inactiva. Porque usted le quita el control. Usted le quita el derecho. Así que hay que ayunar más. Cuarto, la cuarta parte de esta enseñanza, la práctica de la fe viva advierte al creyente de los resultados de una lengua sin control. Vamos a ver el versículo 9 y 12. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago dice que somos incoherentes. Primero, nos hace ver que el que tiene un vocabulario fatalista tiene un obstáculo para madurar espiritualmente. También tiene un obstáculo para que nosotros nos relacionemos con otras personas. ¿Qué es un vocabulario fatalista? El vocabulario que va con doble sentido. Cuando las expresiones y palabras que salen de la boca de un creyente van con doble sentido.
Y hay cristianos que son cristianos porque están dentro de una congregación que persevera en la maldicencia. Por eso Santiago dice que somos incoherentes, porque profesamos ser una cosa y hablamos como que no somos. Decimos ser cristianos, gloria a Dios, aleluya, que cada quien agarre la suya, pero en nuestra actitud dejamos de ver a los demás que somos incoherentes, porque no hay una relación en mi decir con lo que yo hago. ¿Cómo la ve? No coincide lo que yo hablo con lo que yo vivo. No coincide. Por eso alguien dijo, tus hechos no me permiten escuchar lo que dices. Porque le estamos hablando de Cristo a la persona. Pero a la misma vez, por accidente se machucó, se tropezó fluyó de su boca. Entonces aquel que nos está observando y que está escuchando dice, tus hechos no me permiten escucharte. Porque somos incoherentes. Simplemente vea, una persona que va a la iglesia y dice que es cristiana, pero habla con un lenguaje fatalista, no concuerda en sí. ¿Sí o no? No concuerda. En el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Un ejemplo que Santiago nos pone. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago dice, ¿cómo es posible que la boca que Dios te dio como instrumento para alabarlo, para glorificarlo a Él, también la uses para maldecir a las personas que fueron creadas y fueron hechas a imagen de Dios? ¿Cómo es posible? Incoherentes. Y por eso Santiago dice, son incoherentes. Eso es lo que podemos esperar. Eso lo podemos esperar de las personas inconversas, de las personas que no tienen temor de Dios. Pero no podemos esperarlo de un creyente que tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Porque eso no glorifica a Dios. Aparte de que la ética bíblica no nos permite a nosotros maldecir a los hermanos o maldecir a la gente. Vea lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, a los que os maldicen. La ética bíblica no nos permite a nosotros. Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Cuando Santiago está hablando de la lengua es porque en la iglesia habían gentes, amado hermano. Así como la semana pasada estudiamos de que había gentes que querían, ¿verdad? Se hacían maestros porque querían renombre, querían un título, querían fama. Así también en esa iglesia habían gentes que maldecían a las personas por cualquier cosa. Habían gentes malcriadas y maldicientes. Y esa es la razón por la que Santiago nos habla. Verso 10. Ahí nos prueba. Esto no debe de ser, amado, esto debe de ser así. Cuando dice, esto no debe de ser así. Bien. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Pero en el griego dice, esto no puede continuar
Porque si tomamos lo que dice el versículo, esto no debe ser así. Entonces, ¿cómo? ¿Lo cambiamos? ¿Lo cambiamos de otra manera? Aunque siga siendo la misma intención. Pero el griego dice, esto no puede continuar. ¿Qué no puede continuar? El que nosotros nos expresemos de una manera incoherente. Lo que está diciendo Santiago, esto tiene que parar. Por eso, para cerrar con broche de oro, nos lleva para hacer comparaciones. Ve el versículo 11 y versículo 12, donde dice allí, en el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Los está llevando a algo que ellos conocen. Les trae a la memoria. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o agua amarga? ¿De qué está hablando Santiago? Está hablando de las aguas de Mara, de las fuentes de Mara. Les trae a la memoria, porque ellos conocían bien eso. Y él toca ese punto, esperando que ellos dijeran, no, porque ellos las probaron. Y trae la ilustración en el versículo 12. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Espera que le digan no. Amados, que tanto el hacer como el hablar nuestro, en nuestra vida cristiana, debe de armonizar con la ética de la palabra de Dios. O sea, que de la manera en que nosotros hablamos, de esa misma manera nosotros actuemos, para no ser incoherentes, para que haya una relatividad en lo que digo como en lo que hago. A eso es lo que Santiago nos lleva en esta noche, nos llevó en esta noche. Con esto terminamos, ¿verdad? El versículo 12. La próxima semana iniciaremos el versículo 13 hasta el 18, si Dios nos permite. Bien, amados hermanos, una vez más les recuerdo, si hemos sido productivos en cuanto a la exposición de la palabra, nos gustaría saber, como dije y repito, no para vanagloriarnos, sino si hay algo en que nosotros podemos esforzarnos más y darle mejor la palabra, estamos dispuestos, ¿verdad? Lo que queremos es de que usted se llene de conocimiento, porque no solo de predicación se complementa la vida cristiana, sino en la enseñanza. Los estudios bíblicos son necesarios e importantes porque a través del estudio nosotros aprendemos, somos capacitados y somos instruidos. Amén. Que Dios los bendiga y si es posible nos vemos el domingo a las 3 de la tarde. Amado Dios, te doy las gracias. Gracias por la participación de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Permite, oh Dios, que cada corazón haya recibido la enseñanza de este día y que por medio de esa enseñanza, Señor, hayamos descubierto, Señor, las cosas que necesitamos hacer para tu gloria y para tu honra. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por las personas que tú elegiste para esta tarde. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendice sus vidas y bendice sus familias. Y gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.